Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Comunicación, un espacio donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Hoy estamos felices de estar aquí en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Gracias por recibirnos y por hacernos parte de su comunidad. El tema de hoy es muy fuerte, pero hay que tocarlo: la corrupción. Un tema que impacta nuestra vida diaria, en los servicios que recibimos, en la educación, la salud, hasta en el uso de nuestros impuestos. Y para hablar sobre este tema, se encuentran con nosotras la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, secretaria de la mesa directiva. Bienvenida, senadora. Gracias, un gusto saludarlos y estar con los muchachos y muchachas. Y la diputada Claudia Rivera Vivanco, de Morena, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí en esta casa de estudios, en el ITAM. Gracias, Constanza, compañera. Ellas nos hablarán sobre sus posturas de sus partidos políticos y también generarán diálogo con los estudiantes del ITAM. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Canal Congreso MX en Instagram y YouTube, @Canal del Congreso en X y Canal del Congreso México en Facebook. Sin más por el momento, esto es En Comunicación y esta también es tu conversación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, senadora, la primera pregunta que queremos hacerle es que ¿por qué cree que es importante saber cómo podemos identificar las herramientas que existen para que nosotros denunciemos la corrupción de forma segura, sin miedo a represalias? Bueno, las tienes que identificar porque si no sabes cuáles son los instrumentos que tienes para defenderte, no te puedes defender. Eso es lo primero. Ya después puede venir la bulia social que decir, ¿para qué denuncio si de todas maneras no va a pasar nada? Pero todavía es peor ni siquiera saber cuándo se te está cometiendo una infracción, cuándo está sucediendo algo que infringe la ley, cuándo está cometiéndose alguna injusticia. Todo eso es importante que se conozca, que se divulgue, para que la ciudadanía vaya entrando primero en una conciencia social de cuáles son sus derechos, cuáles son sus instrumentos de defensa y para qué sirve cada una de sus instituciones. Ya sabiéndolo, cada quien tomará a conciencia una determinación si utiliza todo este andamiaje interinstitucional que se tiene para salir adelante, para frenar un acto de corrupción, para frenar un acto de injusticia, pero sin duda el hecho de tener claridad del escenario te ayudará a tomar la mejor decisión. Muchas gracias, senadora. Diputada, por favor. Sí, muchas gracias. Primero, déjame decir que creo que tenemos más cosas en común, no solamente la comunicación en este diálogo. Y quiero empezar respondiendo así porque todas y todos también somos ciudadanos y todas y todos hemos sentido frustración, duda, enojo, muchas emociones respecto a actos de corrupción. Y creo que todas y todos los mexicanos sabemos que es uno de los principales problemas que hay que combatir. ¿Qué planteo? Como en cualquier otra causa o problemática, tenemos que nombrarla, tenemos que visibilizarla para poderla identificar. Tenemos como instituciones que diagnosticarla. Instituciones no solamente públicas o de gobierno, sino instituciones familiares, educativas, en todos los rincones, en todos los rubros hay que estarlo haciendo. Y después efectivamente se han logrado avanzar en leyes, en reglas, en normas que permitan un actuar, una vigilancia, una prevención y una reacción cuando es necesario, tanto en el ámbito local, estatal o federal. Entonces, nombrarlas, identificarlas, combatirlas, diagnosticarlas, y en ese combate y diagnóstico es la prevención. Siempre va a ser para cualquier mal la mejor estrategia y la mejor inversión en lo que prevenga, pero también estar preparados si se tiene que reaccionar. Y ojo, un tema de corrupción para que exista requiere de dos: del que pidió y del que estuvo dispuesto a dar, o del que ofreció y el otro que se hizo guaje para recibir. Con uno de esos dos, ciudadanos como todas y todos los que estamos en este diálogo, le ponga un alto, cambian las cosas y nos da oportunidad para transformar esa realidad. Muchas gracias, diputada. Y bueno, queremos empezar ya el debate con los estudiantes y la participación, así que por favor, si quieren hacer alguna pregunta, están cordialmente invitados. Bueno, además me gustaría decirles que se sientan en confianza. Esa es otra, me parece que al menos de nuestra parte, cosa en común que pueden tener, que sientan esa confianza para que podamos construir el diálogo. Muchas gracias. De este lado. Diputada, senadora, muchas gracias. Me llamo Emilio Roche, estudio Economía. A ver, la corrupción es un tema que nos afecta a todos.
La presidenta varias veces ha salido, igual secretarios de Estado y titulares de diferentes dependencias han salido a decir que los actos de corrupción de los individuos no caracterizan a las instituciones, ¿no? Que son actos aislados y no, o sea, si un titular es corrupto no significa que la secretaría como tal o la dependencia sea corrupta. La pregunta va más en ese sentido, en el que se ha dicho mucho que ciertas, o sea, cuando desaparecieron ciertas instituciones o las modificaciones que se han hecho, se dice que es porque son corruptas. ¿Por qué hay esta lógica? O sea, ¿por qué aplica en unos casos y por qué en otros casos no? Vamos a hacer otras 2 preguntitas y ya respondemos las. Mejor así, porque luego como cada pregunta da para su... Sí, para ¿no? irse Ajá. completo. Adelante de este lado. Sí, diputada senadora, gracias por venir. Julio Gabriel Reyes, estudiante de Ciencia Política. Mi pregunta, bueno, el contexto de esta es que el índice de percepción de corrupción ubica a México ya en el último lugar de la OCDE y en el puesto 140 a nivel global. Y en su momento el Sistema Nacional Anticorrupción fue presentado como la gran apuesta para combatir la corrupción e impunidad. Sin embargo, el contexto demuestra que este ha presentado varias áreas de oportunidad. Mi pregunta es si ustedes consideran que este sistema ya está agotado y debe replantearse por completo o todavía puede ser rescatado y fortalecido desde la legislatura. Gracias. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta de este lado? Sí, ¿qué tal? Emiliano Escamilla Herrera, estudiante de 9º semestre aquí de Derecho en el ITAM. Mi pregunta va más hacia la reforma constitucional en materia de Poder Judicial. Se creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para el efecto de contrarrestar las supuestas prácticas de corrupción que existen en los tribunales federales. Mi pregunta es si usted considera que este tribunal va a ser un tribunal efectivo que combata la corrupción dentro del Poder Judicial. Primero, si usted considera que existe. Y 2, si no será este tribunal y este órgano jurisdiccional más un tribunal de inquisición o un tribunal que persiga a aquellos juzgadores que fallan en contra del gobierno y que fallan en contra de las políticas del oficialismo. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Senadora, ¿quisiera contestar? Sí, mira, respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción todavía ni siquiera tenía, vamos a decir, un desarrollo pleno cuando se empezó a desmantelar. Lo creamos en 2017, ahí fue cuando empezamos con la reforma a la ley de 3 de 3 que te obligaba como funcionario público a presentar tus 3 declaraciones, la de intereses, la patrimonial y la fiscal, que te vinculaba con una serie de instancias. Incluso se creó la Fiscalía Anticorrupción, estaba generado por el INAI, un secretario técnico, varias de las independencias, de los organismos con independencia que hoy día ya no existen. Incluso todos esos temas que se iban a judicializar, digámonos, en el Tribunal Anticorrupción, que está adscrito a la Fiscalía General de la República, recaerían en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y el presidente Peña, antes de irse, mandó los nombramientos de los magistrados y el Senado de la República nunca le dio seguimiento, es más, nunca fueron nombrados esos magistrados. El Tribunal de Justicia Administrativa amplió sus funciones y empezó a hacerse cargo de algunos temas, pero era muy poco lo que se estaba judicializando cuando vienen todas las reformas y se empieza a desmantelar prácticamente todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo último fue lo que se hizo en el pasado mes de noviembre del 2024, cuando acabaron con los organismos autónomos. Entonces, si no existe límite al poder, es más fácil que permee la corrupción en todos los niveles. Porque cuando tú tienes a un mismo grupo político, el que sea, en todas las instancias, ejecutivo, legislativo, judicial, en lo poco autónomo que queda, lo que avanza es nada. Y por ejemplo, te pongo el tema del huachicol fiscal. Tiene más de 2 años la carpeta de averiguación en la FGR. Todavía no llaman a declarar a muchos de los ahí implicados cuando ya están apareciendo muertos muchos de los ahí mencionados. Más de 2 años. Entonces, si no estamos dispuestos a combatir la corrupción, a dejar de simular, pues va a ser muy difícil que podamos erradicarla. Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción entramaba a instancias que eran autónomas, que eran de otros poderes, que implicaba pues que una mano cuidara a la otra. Eso era un tema importante. Hoy día eso ya no existe.
porque todo el tema de transparencia, protección a datos personales, se lo pasaron a una misma Secretaría de Gobierno. Entonces, pues, ¿cómo te va a estar informando? Las organizaciones de la sociedad civil y medios de periodismo han dicho, tiene parado toda la información pública que le hemos requerido la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, si ya no hay información, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nos están robando? Eso es muy grave. Respecto al Poder Judicial y lo que está sucediendo es muy, muy grave por lo mismo. Es el mismo grupo político que llegó al poder. Entonces ahora tenemos a un mismo grupo político en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Son dos organismos que están ahí en el tema de administración de la justicia. Un poco el que sustituye la parte administrativa es el órgano de administración judicial. Y el que pretende, que es el que tú hablas, el que te pretende hacer una revisión de las sentencias, es el órgano de disciplina. Pero es que eso está mal planteado. No sé si tenemos aquí estudiantes de Derecho, pero el acceso a la justicia y la revisión de la sentencia es un derecho del justiciable. Es decir, a mí, si no me pareció la sentencia que me dio el órgano jurisdiccional de primera instancia, como derecho me corresponde solicitar a un juez de alzada, que es el siguiente tribunal, pero es en favor del afectado. No es la autoridad la que tenga el derecho de revisar qué hizo el juez. Eso va en detrimento del Pacto de San José. Por eso siempre se dijo que esta reforma era inconvencional, porque afectaba al justiciable a la par que afectaba al quien impartía la justicia, porque los jueces son irremovibles justo por ese tema, porque no los puedes estar amenazando por sus sentencias. El tema de vigilar que hubiera o no corrupción en los tribunales es un tema que hoy día es muy fácil de saber a través de distintas instancias. Para eso están las declaraciones patrimoniales, para eso está la UIF, para eso está la propia Fiscalía Anticorrupción. Entonces, a ver, instrumentos los había. No nos podemos hacer tontos de que no había instrumentos. Desmantelaron esos instrumentos, se apropiaron de los tres poderes, acabaron con los órganos autónomos o colonizaron los pocos que dejaron. Entonces, en ese sentido, no veo mucha defensa ante esta mega mayoría que vivimos, más que mayor participación ciudadana para lograr en algún momento establecer nuevos códigos, ¿no?, de entendimiento. ¿Y la tuya cuál era la primera? Es que la primera se me fue. Los estereotipos. ¿Por qué juzgamos, o sea, rebondando un poco, por qué juzgamos de un lado a las instituciones y se ha desmantelado su ideología? Mira, las instituciones no son una entelequia. O sea, es decir, no solo es el edificio, está llena de personas. Entonces, sí, efectivamente, una mala actuación de una persona no debe definir a la corporación total. Ahora lo tenemos con el caso de la Marina, ¿no?, que yo creo que el daño que le hizo López Obrador a las Fuerzas Armadas es un daño muy fuerte que nos vamos a tardar años en poder solventar, y voy a explicarles por qué. La Marina siempre fue una institución no solo de una gran confianza nacional, sino de confianza internacional. La DEA, cada vez que quería hacer un operativo, se auxiliaba de la Marina. Eran temas ultra secretos por la confianza que se le tenía a esta corporación. Lo hicieron para el caso del Chapo y para otros más. Bueno, se le dejó de tener confianza a la Marina a nivel, con nuestros socios comerciales a nivel internacional, desde la extracción, la sustracción que hubo del Mayo Zambada. Para cuando se llevaron el Mayo Zambada, las autoridades americanas ya no se auxiliaron de la Marina. Hubo una intervención, yo diría hasta una violentación, porque no sabemos todavía nada ni del piloto ni del avión ni cómo fueron esas circunstancias, pero esto sin duda fue provocado por la falta de confianza de la Marina, ¿no? Entonces, ¿cómo es que viene a develarse todo este entramado del huachicol fiscal? No crean ustedes que es un tema, aquí les estoy diciendo, tiene más de 2 años y medio la carpeta de averiguación. No es porque aquí hubiera muchísimas ganas de avanzar. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya les estábamos complicando la situación en sus propios temas. ¿Por qué? Porque para este entramado de huachicol fiscal, que básicamente tiene muchas partes, pero era, primero robaban crudo de los ductos de Pemex, lo sacaban en buques, lo llevaban a refinar a Estados Unidos, crearon empresas fantasmas en Estados Unidos para poder vender después a los que los estaban esperando de este lado
obviamente con la participación de aduanas que permitía que pasara como crudo, como aceite, un producto que ya tenía que cobrar un IEPS, porque ya era procesado, refinado, ya era gasolina. Entonces, como ya estábamos allá, afectando en la contabilidad de las refinerías, porque lo que estaba entrando de crudo no era lo que estaban reportando que salía de gasolina. Empresas fantasmas, que ya está ahí un vínculo directo con el hijo del gobernador Durazo de Sonora y con los 2 sobrinos del almirante. Y este tema de cómo tan rápido subieron en el escalafón estos sobrinos, que de ser nada, en el 2018, ser marinos, llegaron a ser vicealmirante y contraalmirante. Entonces, ¿a quién está metido aquí? Muchos de la Marina, no es una persona, no es una persona. Es muchos marinos, ya hay incluso marinos muertos que han aparecido. Ya hubo un suicidado, ya hubo otro que murió en un campo de tiro, otro que también murió cuando estaba tomando sus vacaciones. A ver, son muchos de la Marina que ya están implicados con la gente de aduana, en donde la delincuencia organizada era la que escoltaba los vehículos de donde se transportaba. Entonces, ya no estamos hablando solo de un tema de corrupción, es como la corrupción permea con el narco, ya esto es narcocorrupción, ¿no? Porque llevaban su parte. Entonces ahí es cuando Estados Unidos también dice, yo tengo una línea clara de combate a la delincuencia organizada y tú hasta la estás financiando. Entonces, claro que viene la presión internacional de decir, a ver, a mí me vas a desentramar esto, porque si no vas a seguir financiando a los cárteles que tanto daño nos hacen. Entonces, fueron 2 elementos los que hicieron que Estados Unidos presionara. Muchas financiamiento y el tema de la implicación de las empresas. Muchas gracias. Discúlpenme, es que son muchas preguntas. Sí, adelante, diputada, gracias. A mí me parece que es mucho más profundo el tema de enfrentar y combatir y desarraigar la corrupción. Con decirles que en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador llega dentro de una campaña teniendo que ofrecer algo que es obligación de cualquier servidor público y de cualquier mexicano y mexicana, el no ser tolerantes a la corrupción. Y ocurre por más de 70 años que se empezó a arraigar una conducta que se normalizó de corrupción y de saqueo del país, de privatización de nuestras empresas que dejaron de ser empresas del Estado. Había una consigna, yo vengo de movimientos sociales. Tuve el honor de ser presidenta municipal de la ciudad de Puebla, que es la 4ª más grande de todo el país. Es más grande que varios estados de la República. Y en 2018 llego a un estado que estaba catalogado como estado huachicolero. Y resulta que había estado gobernado históricamente por el PRI y el último sexenio por el PAN. Y entonces empiezo a enterarme más como estudiante y como activista. Y entonces me empiezo a cuestionar varias cosas que me gustaría compartirles para que también nos las cuestionemos. ¿Por qué tuvimos que señalar que la corrupción tendría que combatirse? Porque se había normalizado. ¿Quién? La institución, tal vez el poder, tal vez los medios, tal vez nosotras y nosotros como ciudadanos en acción o en omisión. Pero entonces empezamos a tomar una decisión. Hay que nombrarla. Inicié por eso mi presentación con eso. Si no se nombra, no existe. Y entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo nos hacemos parte? 2, llego, les decía, a un estado que estaba entre los 3 más señalados por huachicol. Y entonces era una de las apuestas. Es decir, un delito que se había normalizado también en sexenios atrás. En sexenios. No en un año, ni en 2, ni en el periodo de un cambio de... No. En sexenios atrás. Y entonces eso obliga a señalarlo y a tomar cartas en el asunto. Les digo, como expresidenta fue muy complicado. Mi obligación era empezar en casa a limpiar desde el interior la dependencia y había mucha presión social. ¿Y cuándo el resultado? ¿Y cuándo el resultado? Pero si no me hacía cargo desde adentro de eso que no se ve, ¿cómo iba a dar hacia afuera? Finalmente funciona. Y aquí quiero proponerles también 2 aspectos. El migrar a la estrategia de diseñar políticas públicas. La mejor política pública no va a ser la que nos cuesta más o la que tiene más recursos o más presupuesto. En el modelo pasado, en el régimen anterior, se creía que si no tenías presupuesto no iba a funcionar. La política pública son acciones que permitan cambiar hábitos. ¿Para qué? Para transformar nuestra realidad.
Si no cambia el hábito, por más recurso, no va a funcionar. Y también es una constante, que nunca va a haber recurso suficiente para atender todas las necesidades. Siempre va a haber otra causa y otra causa. Y el segundo planteamiento es que debemos conocer también esas historias y los efectos de lo que estamos enfrentando en este presente. Ustedes y yo formamos parte de la generación del presente, que nos toca pedirles cuentas a las generaciones que nos antecedieron. Y es cierto, a nuestro país se convirtió en un país de corrupción, de saqueo y mucha separación y división que nos hizo mucho más pobres. Yo en este activismo escuché una ocasión, país petrolero, en una consigna, país petrolero y el pueblo sin dinero. Nunca me había yo puesto a reflexionar que efectivamente éramos un estado, un país petrolero. ¿Y cómo entonces nos habíamos hecho tan pobres y tan desiguales? Y entonces cuestionas qué pasó y si hay responsables. Ahora, también nos toca como generación del presente hacernos responsables de esos cambios. Entre ellos, romper con los estereotipos que nos causan mucho daño. Ponías al inicio un ejemplo, ¿no? Si en una tienda, si aquí en el instituto, si aquí en su casa de estudios encontramos a un alumno o a un profe que hace malos hábitos, ¿la institución ha fallado o esas personas han fallado? Si la institución toma la decisión de decir, detectamos estas fallas y vamos a tomar las siguientes medidas, asumimos nuestra responsabilidad, porque esta institución se caracteriza porque damos la cara. Nos avergüenza, sí, nos avergüenza y nos duele, pero sería peor si no diéramos la cara. Yo diría, esa es mi escuela, esa es mi casa, en esa escuela yo quiero ser. Pero tenían la posibilidad de ser los que ocultaran o de ser los que declararan. Y podemos encontrarnos profes o alumnas que pudieran ir. Y ese mismo ejemplo aplica para las instituciones públicas, para las propias instituciones religiosas y de cualquier otro tipo. Mi sugerencia, mi recomendación es que cualquier transformación, como les digo, y política que valga la pena empieza por cambiar hábitos. Y cambiar hábitos y transformar empieza por uno, en lo individual para hacerlo colectivo. Si logro entender esta conducta que como sociedad nos separa, nos desgasta, nos ofende, nos estigmatiza, empiezo a cambiarlo. Y entonces me voy a la parte crítica. Van a estar escuchando, bueno, vienen escuchando y van a seguir escuchando algunas que son consignas de partidos políticos. A mí me gusta más el estilo de la parte técnica, de cómo podemos hacer una conciencia social, porque yo pertenezco a un movimiento que le apostó a la revolución de la conciencia. Y para hacernos conscientes de que hay luz, necesitamos hacernos conscientes de la oscuridad, decía Carl Jung. Y entonces, poco incidiría el trabajo y el esfuerzo que desde la función pública haga si en mi función social, en esto que tenemos en común como ciudadanos, no lo hiciéramos. ¿Qué vamos a hacer con estas tareas de anticorrupción? No existía una secretaría de anticorrupción, es decir, estaba por ahí un área, como nos pasó con los temas de género. Se decidió en el modelo anterior, donde le apuesto a una política pública que tenga un recurso y le puedo poner muchos adjetivos, y ya digo que estoy cumpliendo, y entonces crean un instituto para las mujeres. ¿Qué es lo que decidimos? Tiene que ser transversal, no puede ser desde una sola área. Todas las áreas, educación, salud, la aplicación del gobierno, el diseño de paridad, ahora un gabinete paritario, etcétera, etcétera, debe de ser transversal. ¿Qué dice la presidenta? Nos falta el sector privado, no lo podemos obligar, no le podemos prohibir, prohibido prohibir. ¿Qué propone? Podemos incentivar. Podemos reconocer a las empresas que le den la oportunidad a mujeres de ocupar altos niveles de dirección, que empiecen a equilibrar también su ejercicio paritario. Y lo mismo con el tema de, se sube a nivel de secretaría, porque es la forma de decir, tiene que estar al mismo nivel de urgencia y de importancia que la seguridad, que el bienestar, que la economía. Entonces, al mismo nivel. Lo mismo la creación de una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Y no es un solo elemento. Esta política que inicia con el presidente viene de manera transversal. Son 3 ejes con los que inicia nuestro plan de gobierno 2018-2024. Cero tolerancia a la corrupción, austeridad republicana, que no es otra cosa que lo que marca la ley, disciplina financiera. Vigilar en qué vale la pena invertir y cuál es un recurso ocioso. Y 3,
transversalizar las acciones de género, es decir, que podamos ir migrando a una visibilización de que ahí estamos y de que tenemos capacidad también mujeres, hombres, jóvenes, etcétera. Bueno, me paso a la parte del Poder Judicial porque van engarzados. Trato de describírselos así para que vean que no es una acción y que procuremos no analizarlo desde una acción, porque entonces estaríamos repitiendo como aprendimos, como nos enseñaron, porque era lo más fácil decir, si ustedes ven que hay un monto en una, está funcionando algo o algo se está haciendo. Aquí tenemos que ver que todas estén mencionadas, que todas estén aplicando. El huachicol fiscal, ahora que lo mencionó, ¿todos tienen claro qué es? ¿En qué consiste el delito? Es desembarques que entran de importaciones que vienen de otros países, que entran a nuestro país, que no se reportan como combustibles y por lo tanto no pagan impuestos. Y al no pagar impuestos, pues después se comercializa y se enriquecen unos cuantos. Esa se convirtió en una mafia. Esa no empezó hace un año ni hace 2 años, porque es una mafia, es un sistema operativo. Esos no se creían así para tener todo ese estándar. Resulta que en la reforma de 2013, cuando Peña Nieto propone hacer la reforma energética, curiosamente permiten esa reforma energética la apertura de importaciones de combustible, de lubricantes y de otros aditivos que se puedan transformar. Y curiosamente, no hay blindaje. No hay mecanismos que puedan revisar, que le permitan a las autoridades aduaneras y otros revisar, fiscalizar, sancionar, cobrar. Es decir, yo no lleva herramientas jurídicas. Y entonces, pues empieza a crecer. Podemos, como dije, vamos a romper estereotipos, ¿verdad? Ustedes piénsenlo, si fue casual o fue intencional. Pudo haber sido casual, no nos fijamos y no pusimos todas estas reglas. El punto es que de 2013 a la fecha empieza a ocurrir. A finales de 2018, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y principios de 2019, en la propia revisión, porque tienes que empezar en casa, revisar qué recibiste, qué tienes, con qué le vas a hacer frente, porque ahora eres autoridad y tienes que dar resultados. Es válido mencionar tu diagnóstico de lo que recibes, pero no puedes estar echando culpas o cargarlas, ¿no? Sino, esto pasó sin dejarlo de mencionar, pero ahora me toca resolver y lo vamos a proponer así. Y detecta en este análisis del SAT justamente esa fuga. Y entonces empiezan averiguaciones. Ahí no se sabía bien en dónde, pero ya hay un detonante, ya hay un indicador que desde el SAT se empieza a identificar. Y entonces empiezas a construir. Las primeras denuncias de investigación salen por la misma Marina, todavía en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Ahora le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum y le toca saberlo. Y tenía igual las mismas 2 opciones, o hacerle frente y decir, sí, efectivamente, hay funcionarios que cometieron esta falta, hay estas faltas y también hay estas omisiones. ¿Le entramos o no le entramos? Y ella toma la decisión de decirle, de dar la cara y de empezarlas a implementar. Ahora nos va a tocar aprobar una ley de aduanas. Ahí vamos a ver, ahí van a ver ustedes como ciudadanas y ciudadanos la verdadera intención de frenar ese tipo de conductas. Ahí vamos a ver cuando dice la oposición, te queremos tender la mano, si es real, porque si esto es cierto, se va a aprobar esa ley de aduanas que no solamente va a sancionar, sino que va a prevenir y va a tecnificar, es decir, que la tecnología sea lo que nos permita reducir también esas prácticas y que pague el que tiene que pagar. Van a entrar muy bien, no se van a cerrar las puertas comerciales, pero aquí se paga tanto y que cada quien pague lo justo, porque eso va ahora de la mano también con la estrategia económica. ¿Ven cómo no es aislado? Entonces eso también nos permite llevar a otra. Por esos tipos de delitos es que se tomó la decisión de hacer una reforma al Poder Judicial. Acaba de ocurrir. Estamos empezando. La democracia es esto. En un momento el PRI fue mayoría, ahora es minoría. En una ocasión nos tocó a nosotros ser minoría, ahora somos mayoría. Y yo me preguntaba, no estoy de acuerdo en algunas decisiones cuando éramos minoría, pero si es la democracia, ¿cuál es mi obligación? Dar lo mejor para que le vaya bien a mi país. Y eso no puede ser discurso. Tiene que ser conducta, tiene que ser hábito, tiene que ser una transformación de conciencia. Muchas gracias, diputada, por su aportación. Queremos seguir platicando con los estudiantes, entonces, ¿quién más tiene alguna pregunta acá de este lado?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, diputada, senadora. Respecto, bueno, han hecho varios comentarios. Bueno, Eduardo Nateras, de la maestría en finanzas, han hecho varios comentarios sobre qué tan arraigada está la corrupción en nuestro sistema político. Pues casos que me vienen a la mente desde hace un par de sexenios, pues se puede señalar el tema de la Casa Blanca o la estafa maestra todavía en dos administraciones antes. Cuando llegó el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, una de sus principales consignas de campaña y que la hizo ejes durante su gobierno fue el combate a la corrupción. Él lo mencionaba de barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Durante su administración también justificó en parte la presencia de la Marina, de las Fuerzas Armadas en tareas que normalmente estaban encomendadas a mandos civiles, justamente por pensar que la disciplina de estos organismos pues permitía que se pudiera erradicar ciertas prácticas. Durante su gestión pues se dio el caso de Segalmex. En esta nueva administración acaba de surgir el tema del huachicol fiscal. Entonces quisiera preguntarles hasta qué punto es un tema discursivo, hasta qué punto está demasiado arraigada la corrupción en nuestro sistema político como para no poder combatirlo, y si consideran que las condiciones actuales son mejores o peores para combatir este problema que pues ha aquejado a nuestra sociedad durante tantos años. Acá adelante. Hola, soy Sofía Morales Martínez, estudio Ciencia Política y a mí me gustaría abrir el diálogo sobre algo que me conflictúa y que no entiendo mucho. Creo que México carga con una memoria nacional marcada por escándalos de corrupción y décadas de hegemonía partidística. Hoy, pese a esa experiencia, es de mi sentir que vemos reformas que intentan debilitar contrapesos, desaparición de órganos de transparencia y un escenario político que se asemeja nuevamente a una oposición que falla en consolidarse como antes era al revés. ¿Cómo se explica que teniendo tan presente esa historia estemos repitiendo el camino hacia la concentración del poder y menos diversidad en nuestra política? Gracias. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta acá atrás. Hola, muchas buenas noches, diputada, senadora. Otoniel Reyes, maestría en ciencia de datos. Una de mis preocupaciones principales y me gustaría preguntar es, ¿ha habido a lo largo de diferentes administraciones diferentes defraudaciones a nivel fiscal? Puede ser a nivel energético, puede ser a nivel presupuestario. Sin embargo, uno de los mecanismos que nos debería ayudar para prevenir eso son los datos y la apertura a los datos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que se están proponiendo desde las diferentes cámaras para poder hacer uso de esta herramienta de una manera más abierta en el que estos datos puedan alertar a la sociedad civil y a la misma administración antes de que ocurran defraudaciones más grandes o que se incurra de nuevo en este tipo de delitos? Muchas gracias. ¿Quién desea contestar? Nomás me vas avisando el tiempo, ¿no? Para no pasarme. Sí. Pues. Bueno, primero precisar dos cosas. La reforma energética se aprobó en 2014. Yo era diputada local en aquel entonces. No existía para 2015, porque esto fue a finales de 2014, todo el know-how, vamos a decir, toda esta parte de quiénes van a ser los que se dedican a la comercialización. Empieza todo este tema de tener la posibilidad de comprarle gasolina a Pemex o importarla. Empieza a construirse todo este know-how, no existía. El primer indicio que está registrado en la carpeta de averiguación que tiene la Fiscalía General de la República de contrabando de huachicol es de un ferrocarril, ni siquiera fue por buque el primero, detenido en Tamaulipas. Entonces es de ahí parte la investigación en 2019, que es cuando comienza toda esta entramado, vamos a decirlo así. En el sexenio del presidente Andrés Manuel no se hizo absolutamente nada en materia institucional o de tratar de poner un freno
ya sea a través del SAT o lo que tú quieras. Vienen dos cosas, no solo lo que dice la diputada. La ley de aduanas, o sea, vienen dos cosas hasta ahora, con la presidenta Sheinbaum a un año de su gobierno. Una ley de aduanas y viene en la miscelánea fiscal, ya se presentó el paquete económico 2026, viene miscelánea fiscal. El SAT reconoce, ahí dice, se reconoce la entrada de tráfico ilegal de combustible y te marca incluso el cómo lo estaban haciendo las empresas y marca algunos mecanismos para cambiar eso. El tema es, a ver, espérame, permíteme tantito, secretario de Hacienda, me estás diciendo que tienes detectado el modus operandi y no has ido a declarar a la FGR y a decirme cuáles son las empresas que están participando en esto. Entonces, ¿veo la intención de poner un freno? Sí, pero no veo la intención de actuar en consecuencia con lo que pasó. Y mientras existe impunidad, existirá la corrupción. Ese es un tema muy claro, ¿eh? Entonces, miren, tampoco hay que decir que se está inventando el hilo negro en la transversalidad de política de género. Mi primer trabajo fue en 2002 en el Instituto para la Mujer Zacatecana. Desde entonces diseñábamos las políticas transversales, incluso la primera vez que fui diputada federal 2009-2012, existe dentro del presupuesto de egresos de la Federación el anexo con perspectiva de género, en donde no solamente dice cuál es el presupuesto del Instituto para las Mujeres, viene cuánto dedica Cedesol para las mujeres, cuánto de salud para las mujeres. O sea, la transversalidad en políticas de género existe pues desde hace bastantes años. En mi caso, desde lo local, lo puedo suscribir que por lo menos desde los años 2002, más o menos. ¿Qué podemos hacer para prevenir los fraudes fiscales? Primero, evitar el robo de identidad y aguas, porque la nueva Ley General de Población está permitiéndole al gobierno la facultad de exigirte todos tus datos biométricos. Está por ahí del artículo 90-91 de la Ley General de Población, la nueva. Esto es muy delicado porque no sé si ustedes ya escucharon, pero le acaban de robar al IMSS una base de datos de 20 millones de usuarios. Ahí vienen todos tus datos, las enfermedades que he tenido, mi tipo de sangre, mis cuentas. Todo esto ya está en la dark web, está a la venta. Si ahora, o sea, y el IMSS es sujeto obligado, según la Ley de Protección de Datos Personales, el IMSS debería de tener, si existiera la ley anterior, en 72 horas le debía de haber avisado al INAI, que el INAI hubiera implementado el protocolo de protección, avisándole a esos usuarios que sus datos están en riesgo, que tenga cuidado de que no le vayan a hacer un fraude, que, en fin, existía eso. Yo me pregunto ahorita, porque ese dark web, ese registro de hackeo está desde el domingo pasado que yo tenga conocimiento. Ya le avisó el IMSS a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y es que como ya todo es parte de lo mismo, es lo que yo les decía. Para eso sirve la interinstitucionalidad y los pesos y contrapesos que comentabas. Es cierto que ellos tienen una mayoría y que la ganaron, pero no una mayoría absoluta, por lo menos no en el Senado. Yo puedo consignar, se llevaron a un senador del PAN, a 2 senadores del PRD y un senador de MC no fue a votar por la reforma. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es una distorsión de un voto popular que les dieron para gobernar, pero nadie les regaló el país. Nadie les regaló el país. Entonces, el país le pertenece a las y los mexicanos, que creo que tengan que ser más críticos, más actuantes, porque además hay que reconocer, a ver, todo el mundo se queja de esto o de aquello y salen los de Morena y dicen, sí, pero mira, la presidenta tiene un 80% de aprobación. Entonces, pues que siga el saqueo, pues, están muy bien aprobados. Participa, ciudadano, participa, porque desde la oposición y desde una posición minoritaria, pues es realmente, aunque existe el debate, aunque existe la propuesta, a la hora de la votación se pierde. No solo, les digo, no porque la ciudadanía lo haya decidido así, porque estos senadores que se llevaron no votaron por ese modelo de gobierno. Estos senadores electos que se llevaron fueron votados por la oposición a ese modelo de gobierno. Entonces aquí también hay que entender y hacernos cargo que estamos ante una distorsión de la aplicación a la ejecución del poder. Muchas gracias, senadora. Diputada, por favor. Sí, por eso iniciaba diciendo que era mucho más profundo el tema que estamos abordando y que no se resuelve desde una institución o dos, sino de todas en su conjunto, la sociedad, ¿no? Las instituciones, pero también incluyendo la institución que representan las familias y nosotras y nosotros como individuos, como parte de ese todo. Por eso hacía yo énfasis de que para que exista corrupción se necesitó de al menos 2, del que ofreció y del que estuvo dispuesto a recibirlo, o el que pidió y el que se hizo guaje para entrarle. Ha sido necesario hacer reformas, leyes y sanciones.
pero no es suficiente. Por eso la prevención y la vigilancia. Y por eso también la cultura de la denuncia. Para que exista la cultura de la denuncia, se requiere esto que comentaba también la senadora, la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ser real. ¿Y de qué depende que la gente participe? Porque ya sabemos las razones por las que puede decir la ciudadanía por qué no participa, porque perdió la confianza en las autoridades, en las instituciones, porque para qué si es pérdida de tiempo. Les pasa a lo mejor en sus propias colonias o en sus salones de clase o en su materia cuando van a hacer algo. Pues alguien que tenga tiempo, porque yo no tengo tiempo, compañeros, todos vamos a hacer exámenes, todos vamos a entrarle a esto, todos tenemos que ver qué